tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañen en su programa Acontecer Médico. Esta tarde me da muchísimo gusto que vamos a tocar unos temas muy interesantes, muy relevantes, que en determinado momento nos va a servir mucho en nuestra vida diaria. Necesitamos cambiar hábitos, necesitamos cambiar nuestra rutina, nuestra digamos, actividad o reactivarnos si ese es el caso. Pero lo más interesante es que en México hay una problemática como en todo el mundo y son las enfermedades cardiovasculares. Un tema del que esta tarde vamos a estar hablando, ya que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en México, en Jalisco y también en el mundo. Hay algo también que es muy catastrófico y es que cada 4 segundos una persona muere por infarto agudo al miocardio y cada 5 segundos por una enfermedad cerebrovascular. Creo que es importante que tomemos conciencia de esto y en determinado momento que aprendamos en un momento cómo vamos a actuar y qué es lo que requerimos para poder tener una calidad de vida y obviamente alejarnos a este gran riesgo. Aproximadamente el 40% del gasto en salud en México se destina justamente a la atención de estas enfermedades cardiovasculares, porque en un momento dado es la parte aguda, pero también produce la mayor parte de discapacidad en mucha parte de la población. Y esto obviamente pega en lo que es la planta productiva. En México se estima que un 25% de la población adulta ya sufre en este momento alguna enfermedad del corazón. No siempre se tiene algún tipo de síntoma y esto es lo grave. Por lo tanto, también es importante que se haga un chequeo y estemos alertas de cualquier situación que se presente y que veamos una desviación en nuestro andar diario. Actualmente en México más de 162,000 personas mueren a causa de enfermedades cardiovasculares, 88,000 de ellos por enfermedad isquémica del corazón y 34,000 por enfermedades cerebrovasculares. Esta tarde vamos a ver la perspectiva desde el punto de vista cardiológico y otra opción que nos están trayendo en el sentido de que se puede prevenir y se puede inclusive anticipar más bien antes de que ocurra algún accidente cerebrovascular. Y esto creo que también es una novedad. Y bueno, todo esto es parte de lo que Acontecer Médico en esta nueva etapa estamos trayendo para ustedes. Nos interesa mucho acercarle al especialista que ustedes necesitan, ya que es frecuente que se encuentran en uno o en otro médico pues diferentes criterios y a veces no se encuentra el tratamiento adecuado. Es por ello que nuestra red Acontecer Médico, que inclusive estos 2 médicos que participan con nosotros, pertenecen ya a esta red donde van a poder atenderlos a ustedes y de alguna forma cada semana vamos a estarles integrando más y más especialistas para que directamente vayan al especialista que requieren y que va a tratar justamente su enfermedad o padecimiento. Por todo ello, pues les agradecemos como siempre su apoyo y si eres médico, si tienes una especialidad y te interesa integrarte en nuestra red médica, bueno, pues ahorita este es el momento para que atiendas a todos nuestros pacientes que requieren de tus servicios. Así que bueno, quédense con nosotros. El tema de esta tarde es el origen y la prevención de los infartos, tanto cardíaco como cerebral, y tenemos de invitados a 2 grandes especialistas, la doctora María del Rosario Palomera Flores, que es especialista en cardiología e imagenología cardíaca, y también tenemos al doctor Mario Paredes Cortés, que es especialista tanto en angiología y también tiene la especialidad de neurocirugía. Así que quédense con nosotros, comenzamos. Bien, estamos de regreso y les comento que esta tarde estamos hablando acerca de lo que es el origen del infarto tanto al corazón como al cerebro. Creo que es una parte que no habíamos tocado de la manera como hoy lo vamos a abordar y creo que va a ser algo que vamos a aprender todos y nos va a dar una idea muy clara de qué hacer. Pero también hay algo interesante. Todos hemos hablado que el estrés también ocasiona y puede ser un factor, como ahorita lo vamos a ver, que puede desencadenar este tipo de problemas. El relajarse es tan importante que, bueno, justamente esta tarde nos encontramos en un spa que se llama Green Spa, que se encuentra acá en la estancia, va a aparecer en el domicilio, que la verdad
primero que nada agradecerles que nos abren la puerta para tener esta grabación aquí esta tarde, pero al mismo tiempo el ver sus instalaciones que son de primera calidad, se percibe un desestrés, un ambiente totalmente relajado, y obvio es que aparte de eso pues hacen toda una serie de actividades para que uno regrese otra vez a su estado natural de relajamiento y sobre todo para vencer el estrés. Recomendadísimo que vengan aquí a Green Spa, la verdad es que está muy bien y el ambiente está súper tranquilo. Y dicho esto, bueno, hablando de los síntomas, de lo que puede, o de los factores también que puede desencadenar este tipo de infartos, pues ¿por qué no también, ahorita le comentaremos, doctores, el estrés? El estrés que aunado a lo que hemos comentado, la obesidad, lo que son las grasas, que le metemos durísimo los mexicanos a las grasas, el sedentarismo, en fin, todo lo que no se debe hacer, nosotros lo estamos haciendo. Por eso es que seguramente es el primer lugar en muertes en el mundo, porque hasta eso no somos nada más los mexicanos, es el ser humano, ¿no? Entonces, de cierta manera, aquí lo interesante es que, bueno, ya estamos viendo que se taponea, que se va haciendo ese sarro, por nuestros los malos hábitos, y poco a poco baja la capacidad de transportar la sangre a los diferentes tejidos. En este caso, algo vital como es el corazón y algo vital como es el cerebro. Pero lo interesante también, y decíamos antes, es cómo poderlo detectar de inmediato. Uno puede estar solo y empieza a sentir que, o bien los familiares que están en ese momento, ¿cómo les podemos dar esa información, el ABC de qué hacer? Doctora, primero, en el infarto miocardio. Bueno, a nivel cardíaco puede ser dolor tipo opresivo, hay intensidades muy leves, moderada, muy severa, y esto depende mucho de la edad del paciente. Okay. ¿Sí? La edad del paciente tiene mucho que ver y esto es determinante de acuerdo a la edad. ¿Por qué la edad, doctora? Ahí te tengo tantito. Sí. Se dice mucho, y en el sentido de que es mejor que le dé un infarto cuando una persona ya es de X años en adelante a que sea joven. ¿Por qué, doctora? Claro que sí. Porque cuando tenemos ya muchos años y tenemos una enfermedad isquémica, los vasos sanguíneos, aquí el doctor me desmentirá, tienden a hacer neovascularizaciones. Y tendemos a hacer precisamente nuevos vasos ante una isquemia crónica. O sea, hay más caminitos para que se pueda seguir. Digamos que ante una oclusión que es progresiva, pues se tienden a hacer un poco de vasos colaterales, lo que es el corazón, y hacer precisamente irrigación colateral. Ya. El paciente tiene dolor, sí, igual. Tiene un dolor opresivo, pero es crónico, ¿sí? Okay. Sí puede llegarse a infartar, sí, claro que sí, en un esfuerzo máximo, pero precisamente el riesgo prácticamente es mayor en los jóvenes. Es mayor en los digamos, jóvenes. Porque se tapa el camino y no tiene para dónde irse. El riesgo me refiero a la morbimortalidad. Ya. Sí, ¿por qué? Porque el joven forma la placa posterior a la ruptura del ateroma, se obstruye, se ulcera el endotelio de la arteria y precisamente no tenemos colaterales, se obstruye y bye. Ya está, bye. Y bye. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, esa es una parte importante porque a veces se piensa que todo ese tipo de enfermedades son enfermedades de viejos, ¿no? Sí. Y no, y estamos viendo que jóvenes están teniendo infartos, sí, tanto, de hecho, tanto estamos del corazón teniendo como cerebral, ¿no? un nuevo grupo etario, alrededor de los 35, wow, 30 sí, de verdad es impresionante. Pero bueno, estamos teniendo ahorita lo que es la generación de los 80s que no, que se la pasaron frente a televisión, que no hacen ejercicio, que comen lo que quieren y beben mucho, fuman, todo desmedido. Entonces, precisamente estamos lidiando con esta generación sedentaria. Claro. Entonces, en el caso de los síntomas, obviamente también se correlaciona con la respiración. Puede haber un sofocamiento o falta al aire, dolor de mandíbula, dolor de pecho, el brazo izquierdo que tanto se dice. Y si en un momento dado empieza a hacer esto, ¿cuál sería la primera acción que debe tomar la persona? Si está solo en ese escenario y si está acompañado. El primer síntoma es el signo de Levin, ¿no? Prácticamente es una sensación de llevarse la mano al pecho
Dicen y se dice en la literatura que llevarse la mano es una sensación como de alivio, se llama signo de Levin. Aparte es diaforesis, una sudoración profusa, sensación de desvanecimiento o de desmayo, dificultad para respirar, siente que el aire no le llega a los pulmones. Correcto. Y pues más que nada eso, vómitos puede ser. O eso estamos hablando de una persona más o menos joven, estamos hablando de una edad de 50 a 55 años, correcto, una persona que puede emitir y decir. ¿Sí? Pero hay personas que son diabéticas, mayores, de edad más de 65, 70 años, que incluso pueden tener un infarto agudo del miocardio tan solo con un desmayo, un síncope. ¿Sí? O camina, dificultad para respirar, o un simple dolor en epigastrio, en la boca del estómago, como llaman la gente, ¿sí? O un ligero dolor precordial, lo pasan desapercibido, o una ligera dispepsia, es todo. Yo creo que esto está interesante porque también algunos gastros comentan esto, ¿no? Y si vienen que porque supuestamente es gastritis y en realidad lo que dan ya es un infarto en proceso, ¿no? La explicación, doctor, hablando de la parte, digamos, que tú te especializas, que es el cerebro, ¿verdad? Las carótidas. ¿Cómo en este sentido ya vimos que más o menos es la misma dinámica que va a crear esta patología? ¿Existe también una diferencia entre una persona joven o una persona adulta en el caso del infarto cerebral, doctor? ¿O es básicamente lo mismo? Ok. Todo infarto en persona menor de 40 años se llama infarto en joven. Sí. Aquí nos vamos a enfocar, hay que ver un contorno de todo esto, de los factores de riesgo. Sí. Recordando que del 80% de los infartos cerebrales, vamos a enfocarnos que el 30%, que es el enfoque del tema de hoy, que viene de carótida, y muy pocas personas lo saben. ¿Sí? La mayoría sabe que es una embolización, probablemente cardíaco. ¿Sí? Pero de carótida es bien raro que un paciente me diga, o que venga referido que se hizo una ecografía Doppler carotidia bilateral. Okay. ¿A qué nos enfocamos a esto? Okay. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que se va obstruyendo? ¿Por qué se infartan los pacientes? ¿Sí? Okay. Porque de los factores no modificables, ¿sí? Está el sexo, la edad, ¿sí? El sexo y la edad y la genética. Eso no podemos modificar. Eso ya está listo. Pero lo que sí podemos hacer muchos son de los modificables, que en primer lugar, y es la primera causa de infarto cerebral, es la hipertensión arterial. 70%, tabaquismo, que es una causa muy común ahorita actualmente en infarto en joven. Antes era el trauma de cráneo, ahora están relacionado el tabaquismo en infarto en joven. Wow. Obesidad o sobrepeso, aumento de colesterol, una dislipidemia, ¿sí? Alcoholismo crónico, esos son los factores que podemos modificar aún. Sí. Entonces, ¿qué hacer inmediatamente? Como les comenté en el bloque anterior, si tienen debilidad en el brazo, dificultad para el habla o una asimetría o cambio del rostro, inmediatamente acudir a un centro de emergencia porque en las primeras 4 horas y media todavía se puede rescatar eso. ¿Sí? Si es un ataque isquémico transitorio, quiere decir que esas manifestaciones regularmente no duran más de 1 hora, es bueno. ¿Sí? Pero hay que entender que los pacientes que tienen eso, ese ataque isquémico transitorio, el 10% en el primer año pueden tener un infarto cerebral. Es como una alerta ya. Es una alerta, es un síntoma premonitor que te está diciendo te vas a infartar. Wow. Probablemente el 10% de esos pacientes se van a infartar en el primer año. Ahí es donde vamos a actuar. Tenemos que hacer, lógicamente, exámenes completos, ¿sí? Y enfocarnos sobre todo en la ecografía Doppler carotidia. Ok. Ahí está, ahí nos detenemos porque creo yo que ahí viene la parte de diagnóstica y creo que es una buena esperanza que podemos tener en que en determinado momento hay estudios que pueden en determinado momento ubicar qué parte es el riesgo, si a nivel corazón o a nivel cerebral, a nivel carótida, que eso es la novedad o lo que veo que no se había tomado en consideración, y es ahí donde también vamos a actuar. Es parte de la prevención y del diagnóstico oportuno. Vamos al corte, regresamos, no tardamos nada, pero está muy interesante el tema.